soy Pocho Salcedo y bienvenidos a nuestros televidentes y estaciones de TV en América Latina y aquellos que nos sintonizan de costa a costa a lo largo de los Estados Unidos continental y Hawái. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a usted las historias que le dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. Hoy hablaremos de dos de los casos más notables de infiltración de la inteligencia cubana en los Estados Unidos. Oficiales del gobierno norteamericano, merecedores de la mayor confianza en el desarrollo e influencia en la política internacional para Cuba en particular y Latinoamérica en general, resultaron ser en realidad espías de alto nivel por varias décadas para el gobierno de La Habana. Esta es la increíble historia. Jim Popkin, bienvenido al ADN de las noticias. Es muy bueno estar aquí, muchísimas gracias, realmente lo aprecio. Jim Popkin es un periodista de investigación cuyo trabajo ha aparecido en el Washington Post, Wired, Newsweek, Slate, The Guardian, Washingtonian y National Public Radio. Fundó y dirigió la unidad de investigación de NBC News, donde fue productor senior y corresponsal al aire. Popkin informó para NBC News durante casi 14 años y sus historias han aparecido en Today Show NBC, NBC Nightly News, MSNBC y CNBC. Popkin ha ganado 4 premios Emmy nacionales por periodismo destacado, 2 premios Edward Murrow, el premio George Borg y fue finalista del premio de Revista Nacional. Jim, con tu ayuda desentrañaremos dos de los casos más increíbles y potencialmente dañinos de infiltración del espionaje cubano en altos niveles del aparato diplomático y de seguridad de los Estados Unidos. Recientemente, la jueza federal Bloom en la Florida, al dictar sentencia contra el ex embajador estadounidense Manuel Rocha, dijo: "Este país puso su confianza en usted y usted le dio la espalda al país". Pero comencemos con una de esas historias, la de Ana Belén Montes. Tú eres el autor de Nombre Enclave Blue Wren, la verdadera historia de la espía más peligrosa de Estados Unidos y la hermana que traicionó. Ese notable libro llega como ningún otro al ADN de esta historia, el impacto de su decisión en su vida y la de su familia y, por supuesto, en la nación que juró defender. Bueno, gracias de nuevo por invitarme. Como saben, me encanta hablar de este tema porque me apasiona. La primera vez que supe de la detención de Ana Montes fue en 2001, en septiembre de 2001, justo después del 11S. Y por aquel entonces yo era periodista de NBC News en Washington y cubría lo que era el FBI y las secuelas del 11S. Así que fue una época muy ajetreada para mí y un amigo me preguntó si había escuchado sobre el arresto de una espía cubana. Dije, sí, lo vi, pero realmente no podía hacer nada al respecto. Y entonces me dijo que ella compró mi condominio en Washington y fue que me conectó entonces y podía ver su apartamento, podía ver el barrio de Cleveland Park en Washington, cerca del zoológico, y eso me interesó y me enganchó a la historia y empecé a investigarla. Me puse en contacto con el FBI y los agentes que trabajaron en el caso y empezamos esta caminata. En última instancia, escribí acerca de esto para el Washington Post y luego más tarde escribí un libro, como tú mencionaste, llamado con el nombre en clave Blue Wren. ¿Qué te atrajo inicialmente de la historia de Ana Belén Montes y cómo llegaste a este fascinante pero inquietante drama de espías de la vida real? Con una historia familiar increíble. Y eso es realmente lo que me atrajo de esto. Ya sabes, la parte de espionaje. Y es increíble también, pero esto al final del día se convierte en una historia familiar. Así que tomando en cuenta al padre y mencionar a Alberto Montes, nacido en Puerto Rico, por ejemplo. Primero en su familia, en ir a la universidad, hasta que se convirtió en un médico y
Luego se afilió al ejército y finalmente se jubiló del ejército como coronel. Un hombre muy orgulloso, muy brillante, pero también muy abusivo en casa, especialmente con sus hijos pequeños y su esposa, la madre de Ana. Así que crecieron con alguien con un temperamento muy impredecible y explosivo que pegaba a los niños cuando tenía 5 años con un cinturón, si hacían cualquier cosa normal que hacen los niños, derramar, hablar, este tipo de cosas. Y eso tuvo un gran impacto en Ana. Irónicamente, el doctor Montes se convirtió en un psicoanalista freudiano, por lo que uno pensaría que de todas las personas sería compasivo con sus hijos. Debería haber sido él, pero fue muy, muy duro con los niños y en particular con Ana. Y eso se quedó con ella el resto de su vida, en términos de la familia, como tú has mencionado. Totalmente por coincidencia, una hermana de Ana, Lucy, decidió trabajar para el FBI. Ella tomó esta decisión la misma semana que Ana decidió secretamente comenzar a espiar para Cuba. Así que las dos hermanas van en direcciones diferentes. Lucy terminó en Miami, que tiene la oficina local del FBI, que trabaja sobre todas las oficinas locales en los Estados Unidos. Es responsable sobre todo de encontrar agentes cubanos en los Estados Unidos, obviamente porque es Miami. En última instancia, ella fue asignada a una unidad especial que se dedicaba a tratar de encontrar espías cubanos. Irónicamente, su hermana, Ana, era en ese momento, y Lucy no lo sabía, era la espía cubana más prominente de todos los tiempos, el mayor recluta y activo de Castro, en otras palabras. Ana trabajaba para el Departamento de Defensa, se llama la Agencia de Inteligencia de Defensa del DIA. Es básicamente la CIA para el Pentágono, generando inteligencia que los combatientes americanos pueden usar. Y ella subió de rango y se convirtió en una analista superior. Al mismo tiempo, Lucy está en Miami. Ahora trabaja para el FBI. Se casa con otro empleado del FBI y piensa que es un buen lugar para trabajar. Y dice, voy a animar a mi hermano, a mi cuñada a trabajar aquí también. Y ambos terminan como agentes especiales del FBI. Así que su hermano Tito Alberto, o Tito, se convierte en un agente especial del FBI Atlanta y su entonces esposa Joan también. Así que en un momento tienes el padre en el ejército y luego 4 miembros de la familia de Ana, la espía, todos en el FBI. Y me gusta pensar en su día de acción de gracias cuando los amigos del FBI vendrían y los agentes pondrían a un lado sus armas y placas antes de que tuvieran la comida y junto a ellos se sienta entre los montes el agente secreto de Castro. Es una historia asombrosa y lo que hace que tu libro sea tan convincente es que conectas todas estas situaciones humanas, lo que hace la historia sea aún más poderosa. Por ejemplo, cuando Ana fue descubierta el 17 años después, el 21 de septiembre del 2001, la reacción de sus colegas fue tremenda, porque en medio de ellos tenían a alguien que espiaba para Cuba. Muchos de ellos rompieron a llorar. Fue una horrible traición a su confianza y a su fe. Una de sus colegas me dijo que sentía como si todo mi trabajo de los últimos 12 años hubiera sido un desperdicio total. Todo lo que hice volvió a Cuba y a los hermanos Castro lo más rápido posible. Así que todo lo que estaban haciendo para tratar de, tú sabes, el mundo de espías versus espía, pero todo lo que los estadounidenses del Departamento de Defensa estaban tratando de hacer fue inmediatamente conocido en Cuba. Una de las cosas que Ana hizo que fue muy, muy peligroso fue que ella dio a conocer los nombres reales de los estadounidenses, presumiblemente de la CIA o agentes o reclutas trabajando en La Habana. Sus verdaderos nombres que pudieron haber sido asesinados tal vez, pudieron haber sido encarcelados, etc. En lugar de eso, Cuba jugó a largo plazo y los vigiló. Y puedes imaginarte lo útil que sería saber si, ya sabes, José es un espía, yo lo sé, pero él no sabe que yo lo sé. Bueno, que hagan lo que quiera.
vamos a seguir vigilándolos y su trabajo va a ser inútil por eso. Y así que eso es lo que pasó. Ella entregó esta información, entregó secretos e información de satélites espías y todo lo que caía en sus manos a Cuba. A lo largo de 17 años de carrera fue increíblemente dañina. Así que cuando sus colegas se enteraron, muchos de ellos lloraron. Y como la pobre Lucy en ese día, el día del arresto, en septiembre de 2001, fue llevada a la oficina de su jefe, se sentó y creyó que le darían una nueva asignación relacionada con el 9/11. Pero en lugar de eso le dijeron, acabamos de arrestar a tu hermana en Washington, tu hermana es una espía cubana. Lucy no podía creerlo y al principio pensó que se lo estaban inventando y luego, poco a poco, ella tuvo que aceptarlo y entonces tuvo esa increíble emoción cruzada en la que pensó, oh Dios mío, alivio, ahora entiendo por qué Ana ha sido tan cerrada conmigo durante tantos años. No compartía información, a veces lloraba de la nada, tenía tanta presión sobre ella. Entonces Lucy supuso, tenía que ser yo, pero mi hermana ya no me quiere. Y ella nunca pensó, bueno, la razón por la que mi hermana está bajo tanto estrés psicológico es porque estaba espiando, y eso es estresante. Realmente fascinante. Así que Ana Montes fue detenida el 21 de septiembre del 2001, pero el FBI ya sabía que era una espía y la tuvieron vigilando durante algunos meses. ¿Por qué ese día? Sí, el FBI se dio cuenta alrededor de un año antes, y hay muchas manos en el plato en eso. Hubo un número de otras agencias que ayudaron a desarrollar la información que el FBI luego confirmó. Y la razón por la que sabían que era un espía era que obtuvieron la aprobación legal para entrar en su apartamento, para irrumpir en su apartamento esencialmente en 2001. Y cuando estaban allí encontraron su ordenador portátil, copiaron el disco duro y cuando volvieron se dieron cuenta de que ella había dejado en su laptop comunicaciones de ida y vuelta con los cubanos que no habían sido descifradas. Y ya sabes, por supuesto estaba en español. Lo tradujeron y se lo dieron a los agentes del FBI, que trabajan en el caso, y no podían creer su suerte. Eso es lo que finalmente hizo la condena hacia Ana, porque nunca la pillaron reuniéndose con su controlador, nunca la pillaron espiando. Y entonces, ya sabes, sabían que tenía una espía dentro del Pentágono y la mantuvieron allí. Pero entonces, una vez que ocurrió el 9/11, el jefe de su agencia, de la DIA, dijo, eso es todo. Estamos ayudando a la nación a ir a la guerra contra los talibanes. Ahí es donde la mano izquierda va con la mano derecha. Tengo un espía cubano conocido trabajando para mí, no puedo hacerlo todo. Y le dijo al almirante, le dijo al FBI, tienes 10 días para arrestarla o vamos a despedirla. Así que tenían un plazo. Estaban esperando a ver si ella se reunía con un cubano o pasaba un documento, pero no sucedió. Y debido al 9/11 se añadió toda esta presión adicional y entonces la arrestaron el 21 de septiembre de 2001. Jim, esto es verdaderamente increíble. Ana también fue una practicante muy dedicada y sistemática de su oficio. Trabajaba para el DIA en el Pentágono durante el día y durante la noche transmitía lo que memorizaba de los documentos, ya que nunca sacó ningún documento del Pentágono. Juan Carlos básicamente tenía 2 trabajos. Así que durante el día ella trabajaba en el Pentágono, en la DIA. Y, ¿sabes? Ella se quedaba en su escritorio, tomaba su almuerzo y se tomaba todo el día. Y lo que hacía era estudiar, escribir y memorizar lo que creía que sería importante para Cuba. Como dijiste, ella no se arriesgó a sacar documentos del edificio. Eso sería muy arriesgado porque revisan tus maletines a menudo. Los agentes de seguridad lo hacen, así que lo guardaba en su cabeza. Luego por la noche volvía a casa. Ella tenía su condominio en la sección Cleveland Park en Washington, D.C. Ella iba a casa y trabajaba 2 inicios,
y ella transcribía en español en su laptop las notas del día. Y todo estaba encriptado con un software que los cubanos le habían proporcionado. Así que durante 17 años ella ha estado haciendo esto. Ella estaba cargando una tonelada de información. Y entonces la manera en que ella transmitía eso era poniendo cosas en un disquete. Y tenía una cena una vez o un par de veces al mes con su contacto cubano, que era básicamente un agente encubierto. Trabajaba para Cuba, pero no era conocido por el gobierno de Estados Unidos. Podía hacerse pasar por un hombre de negocios o ese tipo de cosas. Y comían a menudo en restaurantes chinos en Washington. Ya deslizaba este disquete y luego lo descifraban en el otro extremo y sus notas estarían allí. Todo lo que aprendió en las últimas 2 semanas. Ella lo obtuvo de una manera muy antigua con una radio de onda corta. Y la forma en que funciona es que tienes a alguien en un estudio de sonido en La Habana. Típicamente era una mujer y ella simplemente leía números, una serie de números en un micrófono. Entonces sonaría algo así como 3, 3, 2, 0, 0. 5, 6, 2, 8, 4, 6, 6, 1, 4, 4, 5, 5, 8, 6, 1. Y una y otra vez repetía estos números, una serie de ellos, 150 conjuntos de números. Si no tenías el código, no tenía sentido, eran unas galimatías. Pero si conocías el código, escribías los números, y Ana hacía esto. Se sentaba en su apartamento, escuchaba con un auricular como este, y escuchaban en su radio de onda corta, y luego escribían los números en su ordenador portátil, y salían sus direcciones para la semana. Y así es como los cubanos transmitían información a Ana y a sus otros espías. Muchas agencias de espionaje lo hacen así. Así que era una persona intensa que trabajaba duro durante el día. Tenía muy pocos amigos en el trabajo, pues no era amable con mucha gente. Era muy ruda y dura a menudo con la gente del trabajo. Y luego volvía a casa y tenía esta vida de soledad. Nunca se casó. Tuvo un par de novios a lo largo de los años, pero se dedicó a este trabajo y a ser un espía increíblemente eficaz. Realmente increíble, Jim. El daño infligido por Ana Belén a menudo fue más allá de los intereses directos cubanos o del descubrimiento de espías estadounidenses. Cuéntanos sobre el sistema satelital llamado MISTI, uno de los proyectos clasificados comprometidos por Montes. Sí, bueno, los oficiales de inteligencia la describen como una de las espías más dañinas que hemos tenido en el país. Y una de las razones es que ella entregó información sobre un sistema de satélites súper secreto que el gobierno de los Estados Unidos estaba operando, que estaba espiando a Cuba, pero no solo a Cuba, a Rusia, China, Irán, etc. Y tenía capacidad de sigilo para que pudiera ocultarse. Normalmente puede seguir la trayectoria de los satélites. Así que si eres un gobierno y no quieres que otro gobierno te vea, cuando el satélite se acerca, puedes mover el equipo fuera del camino. En ese caso, este satélite de nombre código MISTI no se podía rastrear y Ana se enteró de ello. Recibió un informe de alto secreto y se lo dijo a los cubanos. El problema es que los cubanos a menudo venden o intercambian información con Rusia y otros enemigos. Así que comprometió el programa y fue una pesadilla para el gobierno de Estados Unidos. Jim, muchísimas gracias, pero pasemos ahora a una historia paralela, la historia de Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia y que también ocupó muchos cargos de alto nivel en el Departamento de Estado. Sí, es fascinante y realmente habla de la competencia del Servicio de Inteligencia cubano. Se conoce como DGI. En su versión de la CIA para nosotros. Son realmente buenos, son pequeños, son luchadores y su principal enemigo, por supuesto, y el objetivo es Estados Unidos. Centran gran parte de su energía en eso. Pero piensa en esto. Ellos conocieron a Rocha en 1973 en Chile. Recientemente admitió dónde estuvo la semana pasada, donde fue sentenciado.
y en su sentencia admitió que se radicalizó políticamente cuando estaba en la Universidad de Yale. Y entonces va a Chile justo durante el periodo de Allende y se acerca a él y acepta empezar a espiar. Pero así de buenos y pacientes esperan los servicios de inteligencia cubanos, una década básicamente hasta que entre en el Departamento de Estado. Y entra en el Departamento de Estado y va ascendiendo y termina como embajador de Estados Unidos. Y embajador, su último destino es en el país de Bolivia. Y todo el tiempo que estaba espiando para Cuba, eso es paciencia extrema para colocar a un agente infiltrado, a un agente en el Departamento de Estado. Espera a que pase por toda la escuela, entre y entonces tiene una progresión natural. Cada vez es mejor en su carrera y está espiando en secreto todo el tiempo. Simplemente una historia increíble. Y son interesantes los paralelismos entre Rocha y Ana Montes, ambos radicalizados políticamente en la universidad, esencialmente, y luego colocados por los cubanos en el Pentágono y el Departamento de Estado, y se les permitió ir y hacer lo suyo, lo que resultó ser muy perjudicial para los Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primera reacción? Tú conocías el espionaje de Ana Montes durante 17 años y luego descubrimos que había otro espía trabajando dentro del gobierno de Estados Unidos durante 40 años. ¿Qué dice esto sobre cómo trabajan los cubanos y la incapacidad de Estados Unidos para detectar espías e infiltraciones? Me impresiona su paciencia y lo listos que son. Hay otro espía del que no hemos hablado llamado Kendall Myers, otro norteamericano que también estuvo en el Departamento de Estado, también espiaba para Cuba. Ahora está en una prisión de alta seguridad. Él y su esposa fueron arrestados y ambos están en prisión. Cuba tenía claramente un montón de estadounidenses en su nómina trabajando como espías. Son una buena agencia de espionaje. Mi creencia es que había y hay más de lo que no sabemos. Es lógico que estén ahí afuera. Así que esto era realmente un proyecto de pasión para Fidel Castro. Estaba interesado en saber todo lo que pudiera sobre lo que los norteamericanos estaban haciendo en su isla. Y también cualquier cosa que pudiera dañar su régimen. Y, por cierto, por una buena razón, como tú y los televidentes saben, durante muchos años, el gobierno estadounidense trató de asesinar a Castro. Así que él estaba muy paranoico sobre lo que pasaría y dedicó muchos recursos a poner espías en altos cargos de gobierno en Estados Unidos y tratar de aprender lo que pudiera sobre lo que Estados Unidos tenía en mente hacer en Cuba. Bueno, y viendo el papel del embajador Rocha en Bolivia en junio del 2002, mientras era embajador en ese país, Rocha advirtió a los bolivianos que elegir como presidente al izquierdista cocalero Evo Morales, un protegido de Fidel Castro, sería caótico y destruiría la relación con Estados Unidos. Los bolivianos reaccionaron a eso y eligieron a Evo Morales. A esta intervención se le atribuye haber ayudado a mejorar la potencia, la reputación de Morales. Incluso él agradeció a Rocha por ser su mejor jefe de campaña. A partir de ese momento, Bolivia se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Cuba. Ha expulsado al embajador de Estados Unidos hace mucho tiempo y la propia acción de Rocha tuvo un impacto, yo creo, considerable. Sí, justo en ese momento fue visto como un error diplomático, todo lo que hizo. En retrospectiva, probablemente fue un plan, una estrategia para apoyar a Morales. Es fascinante. La otra cosa que es tan interesante sobre Rocha es que después de que dejó el cargo, se metió en los negocios y ha estado presentándose recientemente como un partidario de Trump, un gran mega fan, y ha admitido que todo eso era una mentira, solo una manera de esconderse a la vista y actuar como si apoyaran a Trump, cuando en realidad apoyaba claramente al régimen cubano y al comunismo. ¿Qué mensajes amplios deberían recibir los Estados Unidos y sus propios aliados de los casos de espionaje de Ana Belén y Manuel Rocha? Bueno, creo que una de las lecciones es que los cubanos tienen
un servicio de espionaje muy profesional. Están muy motivados. Y aunque nosotros como estadounidenses, como nación, no tenemos que temerles en términos militares, sí tenemos que temerles en términos de su trabajo de inteligencia. Y deberíamos estar buscando más infiltración cubana y tomar esa amenaza muy seriamente, porque cuando, tú sabes, hay 2 o 3 que mencionamos hoy, es muy probable que haya muchos más. Y creo que el FBI y el Departamento de Estado están ahora haciendo una evaluación de los daños de lo que Rocha hizo en su momento. Y estoy seguro de que también están mirando hacia atrás y tratando de ver si otras personas, otros espías al mismo tiempo, que todavía están ahí y no sabemos de ellos. Sí, verdaderamente increíble. Ambos tenían una alta posición de confianza y acceso a información restringida. Montes, un analista, y Rocha como embajador. Buena información desde hace mucho tiempo, de primera mano, uno por 17 años, el otro por 40. Nos preguntamos, ¿qué es lo que aún no sabemos? Y hubo muchos fallos de seguridad a lo largo del camino, especialmente en el caso de Ana Montes. Se les sometió al polígrafo en ambos casos con ambos espías. Hubo fallos de seguridad a lo largo del camino. Por ejemplo, en el caso de Ana Montes, ella había confiado a una colega hacía mucho tiempo sus verdaderos sentimientos sobre su política respecto a los Estados Unidos. Ese colega compartió esa información con el FBI y dijo que Ana no parecía leal a los Estados Unidos. Esa información fue conocida e ignorada. Lo que me interesa saber con Rocha es si hubo algo similar que pasó. ¿Qué aprendieron cuando hicieron un control de seguridad sobre él desde la década de 1970? ¿Aprendieron algo más que también ignoraron en relación con su política o su ideología? Eso formaría parte de la evaluación de daños que se hizo ahora, que es bastante culpable y ha sido condenado. Jim, dialogar contigo ha sido un absoluto honor. Eres un verdadero experto. Muchas gracias por acompañarnos en el ADN de las noticias. Muchas gracias, Juan Carlos. Me ha gustado mucho y es un gran tema. Y muchas gracias por invitarme a hablar de ello.